seamos sinceros, ¿a quién no le gusta este sonido? Ese ritmo de billetes pasando parece música para los oídos. Porque, admitámoslo, el dinero nos atrae. Nos da una sensación de poder, de libertad, de posibilidades infinitas. Pero detrás de ese sonido que tanto emociona, muchas veces aparece otro ruido invisible, el de la ansiedad. El miedo a perder lo que ganaste. El estrés de no tener suficiente. La comparación constante con los demás. Y entonces te das cuenta de algo duro, puedes tener mucho dinero, y aún así no poder dormir tranquilo. Vivimos en una paradoja cruel. Queremos ser ricos para ser libres, pero terminamos siendo esclavos de nuestra propia riqueza. ¿Sabías que más del 70% de los millonarios confiesan sentirse insatisfechos y bajo presión constante? Eso significa que incluso llegando a la cima, la paz interior puede seguir ausente. La pregunta es inevitable, ¿es posible ser rico sin ansiedad? ¿Se puede disfrutar de la abundancia sin vivir atado al miedo, a la presión, al más y más? La respuesta es sí. Pero no está en cursos milagrosos, ni en apps que prometen riqueza instantánea, ni en modas de Internet. El secreto es mucho más antiguo, y al mismo tiempo más moderno de lo que imaginas. Hace más de 2000 años, los filósofos estoicos ya lo sabían. Entendieron que la riqueza no se mide solo en números, sino en la capacidad de vivir tranquilo con lo que tienes. Como dijo Séneca, la riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en necesitar poco. No se trata de renunciar a tus sueños materiales. Se trata de aprender a vivir rico de verdad, con abundancia, sí, pero con calma. Y en este video vas a descubrir cómo aplicar el truco estoico moderno para lograrlo. Ahora piensa en esto, si los estoicos vivieran hoy, rodeados de tarjetas de crédito, notificaciones de pago y redes sociales llenas de comparación, ¿cómo harían ellos para ser ricos sin ansiedad? Quédate hasta el final, porque ahí voy a revelarte la clave que puede transformar tu relación con el dinero y devolverte la paz. ¿No te ha pasado que cuanto más ganas, más rápido se te va? Es como si el dinero tuviera alas. Consigues un aumento, y en lugar de sentirte más libre, aparecen nuevos gastos, un auto más caro, un celular nuevo, más salidas, más deudas. Lo que debería darte tranquilidad, de pronto se convierte en otra fuente de presión. Es el famoso efecto más es menos. Y aquí está la trampa, no es que el dinero en sí sea malo, sino que lo usamos como combustible para deseos que nunca terminan. Los estoicos lo sabían muy bien. Decían que quien no controla sus deseos siempre será esclavo, aunque nade en oro. Mira este ejemplo sencillo, 2 personas ganan lo mismo, digamos $1000 al mes. Una vive endeudada, siempre comprando lo último para aparentar y cada noche se acuesta con la cabeza llena de preocupaciones. La otra vive con calma, gasta lo justo, ahorra un poco y disfruta de lo que ya tiene. ¿Quién es más rico de verdad? Y no lo digo yo, lo dicen también los números. Según estudios de bienestar financiero, gran parte de las personas con ingresos altos reportan niveles de ansiedad más elevados que quienes viven con ingresos medios pero con una vida más ordenada. Es decir, no se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo manejas. Vivimos en un mundo que nos empuja a querer siempre más likes, más seguidores, más cosas que mostrar. Pero dime algo, ¿realmente ese más te acerca a la libertad que buscas o solo te mete en una carrera que nunca termina? Esa es la primera gran trampa de la riqueza sin control, cuando el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una cárcel. Ahora, antes de seguir avanzando, quiero hacerte una invitación rápida y de corazón. Si este mensaje te está haciendo reflexionar, te pido que me ayudes con un simple gesto, dale like a este video y suscríbete al canal. No sabes cuánto ayuda eso a que esta comunidad siga creciendo, para que cada vez más personas podamos aprender juntos a vivir con abundancia, pero también con paz interior. Tu apoyo hace una gran diferencia, y de verdad lo agradezco muchísimo. Volvamos al tema, porque la pregunta es inevitable, si el problema no está en el dinero en sí, ¿dónde está?
¿Por qué parece que, cuanto más tenemos, más nos falta? La respuesta está en nuestra mente. Y aquí es donde entra el pensamiento estoico: lo que te esclaviza no es tu cuenta bancaria, sino tus deseos descontrolados. Y en los próximos minutos te voy a mostrar cómo, cambiando esa relación, puedes empezar a ser rico de una forma distinta, con control, con calma y sin ansiedad. Si el dinero no garantiza paz, ¿qué sí puede hacerlo? Los estoicos tenían una respuesta muy clara: lo que realmente importa no es cuánto tienes, sino cuánto control tienes sobre ti mismo. Epicteto decía que no son los hechos los que nos alteran, sino la forma en la que los interpretamos. Y esto, aplicado al dinero, es más actual que nunca. No es tu sueldo el que te genera ansiedad, sino la forma en que lo usas, lo que esperas de él y cómo lo comparas con el de otros. Imagina a dos personas con el mismo ingreso. Una vive endeudada, siempre detrás de lo último, sintiendo que nunca alcanza. La otra gasta lo justo, ahorra un poco, y se siente tranquila con lo que tiene. La diferencia no está en el dinero, sino en la mente. El primer principio estoico que podemos aplicar es distinguir lo que está bajo nuestro control y lo que no. No puedes decidir cómo se mueve la economía global, si el dólar sube o baja, o si tu empresa cambia de rumbo. Pero sí puedes decidir cómo gastas, cuánto ahorras, qué deseos alimentas y qué pensamientos dejas entrar en tu cabeza. Esa es tu verdadera zona de poder. El segundo principio es el dominio de los deseos. Séneca lo dejó claro: no es pobre quien tiene poco, sino quien nunca se sacia de desear más. El problema no es querer cosas, el problema es que esos deseos se conviertan en dueños de tu vida. Cada compra impulsiva, cada capricho que se vuelve necesidad, te ata más a la ansiedad. Un ejercicio sencillo para recuperar control es esperar antes de decidir. Cada vez que quieras comprar algo que no es esencial, date 24 horas. Pregúntate: ¿esto mejora realmente mi vida o solo alimenta un impulso momentáneo? Ese pequeño hábito puede ahorrarte dinero, pero sobre todo puede devolverte tranquilidad. Lo más valioso de este enfoque es que no te pide renunciar a la abundancia ni a tus metas. Te enseña a disfrutar sin ser esclavo. Porque la verdadera riqueza no está en acumular más, sino en poder mirar lo que ya tienes y sentirte completo. Ahí es cuando el dinero deja de ser una carga y se convierte en una herramienta para tu libertad. Vivimos en una época en la que nunca hubo tanto acceso a la riqueza, pero tampoco tanta ansiedad alrededor de ella. Y el gran culpable, aunque no el único, es la comparación. Las redes sociales han convertido la vida en un escaparate donde todos parecen tener más viajes, más lujos, más éxito. Esa exposición constante crea un veneno silencioso. No importa lo que ganes, siempre parecerá poco frente a lo que otros muestran. Epicteto lo explicó hace siglos: si quieres ser rico, no aumentes tus bienes, sino limita tu codicia. Hoy la codicia no siempre se manifiesta en grandes fortunas, sino en esa necesidad de no quedarte atrás. Compras un teléfono no porque lo necesites, sino porque temes ser el único sin él. Te endeudas en un auto más grande, no por comodidad, sino porque alguien cercano ya lo tiene. Y poco a poco, tu riqueza deja de ser una elección consciente y se convierte en una reacción automática a lo que ves afuera. El verdadero conflicto moderno es que confundimos la apariencia de riqueza con la experiencia real de vivirla. Tener no es lo mismo que disfrutar. Y la sociedad nos empuja a gastar más tiempo y energía en lo primero que en lo segundo. Esa es la razón por la cual incluso personas con grandes ingresos sienten una insatisfacción constante. No se trata de la cantidad de dinero, sino de la calidad de la relación que tienen con él. Los estudios actuales respaldan esto. La comparación social es uno de los factores más relacionados con la depresión y la ansiedad financiera. Es como correr una maratón en la que nunca hay línea de meta, porque siempre habrá alguien que te muestre algo más grande, más caro o más brillante. La propuesta estoica es radical, pero profundamente liberadora: dejar de medir tu vida con la regla de los demás.
Marco Aurelio lo decía de manera contundente, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si tus pensamientos están atrapados en la carrera interminable de compararte, jamás habrá riqueza suficiente. Si tus pensamientos se enfocan en lo que sí tienes y en lo que puedes controlar, ya posees más de lo que imaginas. Imagina lo que cambiaría si dejaras de ver tu riqueza como un concurso y comenzaras a verla como un reflejo de tu libertad. No importa cuánto ganes, sino cuánto eres capaz de disfrutar con serenidad. Y ese, precisamente, es el terreno donde los estoicos nos invitan a vivir, en la libertad de no depender de la aprobación ni de la comparación constante. Hasta ahora hemos visto el problema y la raíz de la ansiedad con el dinero. Pero los estoicos no se quedaban solo en la reflexión, ellos proponían ejercicios prácticos para cultivar la calma en medio de cualquier circunstancia. Y lo interesante es que, aunque vivieron hace más de 2000 años, sus métodos funcionan de forma casi quirúrgica en la vida moderna. El primer hábito es la práctica de la simplicidad voluntaria. Séneca, uno de los hombres más ricos de Roma, dedicaba días a vivir con lo mínimo, comida sencilla, ropa básica, incomodidades deliberadas. ¿Por qué lo hacía? Porque entendía que, si podía estar en paz con lo poco, nunca sería esclavo de lo mucho. En la vida actual, esto se traduce en aprender a disfrutar sin necesidad de consumir constantemente. Cocinar en casa en lugar de salir siempre a cenar, caminar en vez de depender del auto para todo, probarte a ti mismo que la abundancia no es requisito para la tranquilidad. El segundo hábito es la perseverancia serena frente a la adversidad. Marco Aurelio gobernó un imperio en crisis, rodeado de guerras y pestes, pero en sus meditaciones repetía que el hombre se fortalece no huyendo de los problemas, sino enfrentándolos con calma. Para nosotros, esto significa aceptar que habrá momentos de escasez, caídas económicas o inversiones que no salgan bien. La clave es no dejar que esas dificultades definan tu identidad. La riqueza verdadera está en mantener la mente firme, incluso cuando las circunstancias se tambalean. El tercer hábito es la visualización negativa, una técnica muy poderosa. Epicteto enseñaba a imaginar la pérdida de lo que tenemos, no para deprimirnos, sino para valorar más lo que está en nuestras manos. Si piensas, por ejemplo, en cómo sería tu vida sin tu trabajo actual, o sin ese techo sobre tu cabeza, cada día se convierte en un regalo en lugar de una queja. Esa gratitud práctica no solo te hace más feliz, sino que también disminuye la presión de querer siempre más. Y finalmente, el cuarto hábito, definir tu propia medida de riqueza. Los estoicos entendían que no existe una cifra universal para sentirse pleno. Para uno, riqueza puede ser independencia de tiempo, para otro, seguridad familiar, para otro, simplemente paz interior. La perseverancia que ellos practicaban consistía en no dejarse arrastrar por lo que los demás consideraban éxito, sino en mantenerse fieles a su propio estándar. En un mundo donde la ansiedad financiera parece inevitable, estas estrategias no son reliquias filosóficas, son herramientas prácticas para vivir con más calma y menos presión. Si Séneca pudo mantener serenidad siendo consejero en la corte más peligrosa de Roma, y Marco Aurelio gobernar con templanza en medio de crisis gigantescas, ¿qué excusa tenemos nosotros para no aplicar esa misma calma en nuestra vida financiera? Aquí llegamos al punto central de todo este viaje, la gran revelación estoica sobre la riqueza y la paz. Porque, al final, ¿qué descubrieron los sabios de hace 2000 años que todavía hoy nos puede liberar? La respuesta es clara, la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en la paz que logras conservar en medio de cualquier situación. Piensa en esto, puedes tener una cuenta bancaria llena, pero si tu mente está vacía de calma, seguirás sintiéndote pobre. En cambio, puedes tener menos de lo que el mundo llama abundancia y aún así vivir con una serenidad que el dinero jamás podrá comprar. Esa es la paradoja que Marco Aurelio entendió al escribir. La riqueza consiste mucho más en el disfrute de lo poco que en la posesión de lo mucho. Y aquí aparece la revelación, la libertad. El dinero es un buen siervo, pero un pésimo amo. Cuando eres tú quien lo domina, se convierte en una herramienta para tu vida.
Pero cuando es el dinero quien te domina a ti, incluso con millones en los bolsillos, vivirás como esclavo. Los estoicos lo sabían porque lo vivieron. Séneca, a pesar de su riqueza, repetía que entrenarse en la austeridad era la única manera de no temer perderla. Epicteto, que había sido esclavo, llegó a enseñar a emperadores, demostrando que la verdadera grandeza no depende de tu estatus ni de tu fortuna, sino de tu carácter. Y Marco Aurelio, sentado en el trono del imperio más poderoso del mundo, recordaba cada día que lo esencial no estaba en las coronas de oro, sino en la calma interior. Ahora, llévalo a tu vida. Imagina que tu próxima meta no es acumular más, sino vivir con más serenidad con lo que ya tienes. Imagina levantarte y no sentir que tu valor depende del número que aparece en tu cuenta. Imagina disfrutar de un café, de una conversación, de un pequeño logro, sin que la ansiedad de necesito más arruine el momento. Esa capacidad es el mayor lujo que puedes alcanzar. La gran revelación estoica es esta: ser rico no es cuestión de acumular, sino de liberarte. Liberarte de la dependencia a la comparación, liberarte del miedo a perder lo que tienes, liberarte de la obsesión de demostrar tu valor con objetos. Y cuando logras esa libertad, paradójicamente, el dinero fluye de forma más sana, porque ya no lo persigues con desesperación, lo administras con sabiduría. Esa es la cima del mensaje estoico: la riqueza real es la paz que llevas contigo, y la fortuna externa es solo un accesorio. Aquí llegamos al punto central de todo este viaje, la gran revelación estoica sobre la riqueza y la paz. Porque, al final, ¿qué descubrieron los sabios de hace 2000 años que todavía hoy nos puede liberar? La respuesta es clara: la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en la paz que logras conservar en medio de cualquier situación. Piensa en esto: puedes tener una cuenta bancaria llena, pero si tu mente está vacía de calma, seguirás sintiéndote pobre. En cambio, puedes tener menos de lo que el mundo llama abundancia y aún así vivir con una serenidad que el dinero jamás podrá comprar. Esa es la paradoja que Marco Aurelio entendió al escribir: la riqueza consiste mucho más en el disfrute de lo poco que en la posesión de lo mucho. Y aquí aparece la revelación: la libertad. El dinero es un buen siervo, pero un pésimo amo. Cuando eres tú quien lo domina, se convierte en una herramienta para tu vida. Pero cuando es el dinero quien te domina a ti, incluso con millones en los bolsillos, vivirás como esclavo. Los estoicos lo sabían porque lo vivieron. Séneca, a pesar de su riqueza, repetía que entrenarse en la austeridad era la única manera de no temer perderla. Epicteto, que había sido esclavo, llegó a enseñar a emperadores, demostrando que la verdadera grandeza no depende de tu estatus ni de tu fortuna, sino de tu carácter. Y Marco Aurelio, sentado en el trono del imperio más poderoso del mundo, recordaba cada día que lo esencial no estaba en las coronas de oro, sino en la calma interior. Ahora, llévalo a tu vida. Imagina que tu próxima meta no es acumular más, sino vivir con más serenidad con lo que ya tienes. Imagina levantarte y no sentir que tu valor depende del número que aparece en tu cuenta. Imagina disfrutar de un café, de una conversación, de un pequeño logro, sin que la ansiedad de necesito más arruine el momento. Esa capacidad es el mayor lujo que puedes alcanzar. La gran revelación estoica es esta: ser rico no es cuestión de acumular, sino de liberarte. Liberarte de la dependencia a la comparación, liberarte del miedo a perder lo que tienes, liberarte de la obsesión de demostrar tu valor con objetos. Y cuando logras esa libertad, paradójicamente, el dinero fluye de forma más sana, porque ya no lo persigues con desesperación, lo administras con sabiduría. Esa es la cima del mensaje estoico: la riqueza real es la paz que llevas contigo, y la fortuna externa es solo un accesorio. Ya entendimos la raíz del problema, vimos el enfoque estoico y descubrimos la gran revelación: la riqueza sin paz no es riqueza. Pero ahora llega lo más importante: ¿cómo llevamos esto a la práctica, aquí y ahora? El primer paso es diferenciar lo que controlas de lo que no. Cada vez que te sientas estresado por dinero, detente y haz este ejercicio: escribe en 2 columnas lo que puedes controlar y lo que no.
Por ejemplo, no controlas si el dólar sube, pero sí controlas cuánto gastas. No controlas si la economía global entra en crisis, pero sí controlas si te endeudas en cosas innecesarias. Esta claridad te da un poder enorme, dirigir tu energía solo hacia lo que depende de ti. El segundo paso es practicar la gratitud consciente. Cada mañana, antes de revisar el celular, piensa en 3 cosas materiales que ya tienes y que te dan valor. Puede ser tan simple como un techo, una cama o una comida caliente. Parece básico, pero es un entrenamiento mental. Cuanto más reconoces lo que ya posees, menos espacio le das a la ansiedad de lo que te falta. El tercer paso es crear tu propia definición de riqueza. Tómate unos minutos y escribe en una hoja, ¿qué significa para mí ser rico? No para tus vecinos, no para tus amigos, no para las redes sociales. Para ti. Quizás sea tiempo libre para estar con tu familia, quizás sea poder trabajar en lo que amas o simplemente no tener deudas. Esa definición será tu brújula, la que te libere de compararte constantemente con los demás. El cuarto paso es introducir la simplicidad voluntaria en pequeñas dosis. No tienes que vivir como un monje, pero sí puedes darte momentos para demostrarte que no necesitas tanto como creías. Pasa un día entero sin gastar dinero, cocina en casa con lo que ya tienes, sal a caminar en lugar de buscar un plan caro. Estos pequeños entrenamientos fortalecen tu mente para no depender de lujos innecesarios. Y el quinto paso, quizás el más poderoso, haz de la calma tu mayor inversión. Pregúntate siempre, ¿esto me acerca o me aleja de mi paz mental? Si una compra, una decisión financiera o incluso una meta laboral te llena de ansiedad más que de tranquilidad, tal vez no sea el camino correcto. La serenidad es el interés compuesto más valioso que existe. Si aplicas estos hábitos con constancia, poco a poco tu relación con el dinero cambia. Dejas de vivir esclavo de la ansiedad y comienzas a usar la riqueza como una herramienta para tu libertad. Ahora que llegamos al final, quiero que te lleves esto: ser rico y vivir sin ansiedad no es un sueño imposible. Es un camino que los estoicos recorrieron hace siglos y que hoy podemos aplicar en nuestra vida diaria con constancia, práctica y conciencia. La riqueza verdadera no se mide en ceros en tu cuenta bancaria, sino en la libertad de tus decisiones, en la calma con la que enfrentas cada día y en la capacidad de disfrutar lo que ya tienes. Recuerda, cada vez que domines tus deseos, cada vez que distingas lo que depende de ti de lo que no, cada vez que valores lo que tienes y vivas de acuerdo a tu propia definición de riqueza, estás un paso más cerca de la verdadera abundancia. Esa es la recompensa que ningún lujo material puede reemplazar. Si este video te hizo reflexionar y sientes que te ayudó a mirar el dinero y la vida desde otra perspectiva, te invito cordialmente a que apoyes este proyecto. Dale like, suscríbete y activa la campana para que esta comunidad siga creciendo. Cada acción tuya no solo ayuda a que más personas descubran estas herramientas, sino que también fortalece tu compromiso contigo mismo de vivir con más serenidad y libertad. Antes de cerrar, quiero dejarte con una última frase de Marco Aurelio que resume todo lo que vimos hoy: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Aplica esto con constancia, y verás cómo la riqueza y la paz pueden coexistir, no mañana, sino desde hoy. Gracias por quedarte hasta aquí. Aplica estos principios, practica la calma y recuerda, ser rico no es acumular, es vivir con libertad. Nos vemos en el próximo video.